Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos, con sus presentadores Daniel Pineda y Alan Paye. Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Contento porque ahora sí salió la guayabera. Para quienes, Contexto. para quienes no lo sepan, pues Daniel el capítulo pasado quería traer una guayabera porque el tema se prestaba, pero el día de hoy también hablaremos de un tema que se puede prestar para que él esté vistiendo una guayabera, ¿o no, Daniel? Sí, a mí me gusta mucho tratar de apegar la vestimenta de lo que vamos a hablar. Oye, ¿y por qué será que las guayaberas siempre es para políticos? ¿Has visto eso? Que siempre que van a la playa, guayabera, guayabera, de ley tienen que llevar su guayaberita a los políticos. Eso sí, no sé. No, ni idea. O sea, sí me queda muy claro que es un look muy de... De Don también, ¿no? Sí. O sea, de político en vacaciones, ¿no? ¿En qué punto será que pasas de ser un vato atractivo con guayabera y lentes a ser un don con guayabera y lentes? Pues en mi caso a los 23, güey. O sea que antes eras un vato y ahorita ya eres un don con tu guayabera. Bueno, Bueno, pero después de haber hablado un poquito de moda, Daniel, ¿de qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? los mitos y las leyendas, más allá de ser simplemente historias, son una ventana por la cual tenemos la oportunidad de aprender y comprender una cultura, así como sus raíces. México, como país místico y mágico, cuenta con una gran cantidad de relatos que denotan nuestra fascinación por lo sobrenatural, pasando por la fundación de antiguas ciudades hasta espectros que vagan por la noche. Pues tal como lo dijo Fabio Silva, un pueblo sin relatos es como una sopa sin sustancia. Vamos pues al capítulo 18 de Simpatía por lo Arcano, Leyendas Mexicanas, La Llorona. Ok, entonces vamos a hablar como el Oxxo de México, que en cada pueblo vas a encontrar uno. Acá. Diste en el clavo, ¿eh? La leyenda de La Llorona es quizá el relato sobrenatural más conocido en América Central y América del Sur, así como en lugares de habla hispana en Estados Unidos. Y si bien son muchos los autores que rastrean su origen en México, ha tenido un altísimo impacto en lugares como Nicaragua o Colombia. Es por ello que hemos escuchado tantas versiones de esa historia, pues depende enteramente del contexto en el que se desarrolle. Sin embargo, la mayoría estamos de acuerdo en algo. La Llorona es un espíritu vestido de blanco y de largos cabellos que vaga por lugares cercanos a ríos o lagos, lamentando el haber perdido a sus hijos. Vamos primero con la versión mexicana. En México la historia se sitúa típicamente a los pocos años de la llegada de los españoles, y se habla de una mujer de gran belleza, a veces mestiza, a veces indígena, o incluso española, quien se enamoró ya sea de un conquistador español o alguien poseedor de mucha riqueza. Se casaron y tuvieron hijos, pero no pasó mucho tiempo para que este hombre poderoso perdiera interés en su familia. Consumida en rabia, decide asesinar a él o sus hijos. Algunos cuentan que los apuñaló, otros que los ahogó en el río. Quizás la versión más popular, ya que de ahí se explica que tenga presencia en lugares donde hay agua. Y tras él o los homicidios, la cuelgan, la queman o en algunas historias incluso dicen que se suicida. En el libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas, escrito por Vicente Riva Palacio y publicado en 1880, se narra la historia de una mujer de gran belleza llamada Luisa, de ojos negros y cabello rizado, a quien incluso le llevan serenatas y recitaban poemas en una gran cantidad de pretendientes que en ocasiones peleaban a muerte por el amor de Luisa. Ya ves que en aquellos entonces a todos los hombres les encantaba matarse por conquistar a alguien. Hasta hace poco era así, bueno, no sé en el caso de tu papá si te llegó a contar, pero bueno, mi padre es pues de un pueblito cerca de Dolores y a él sí le llegó a tocar ver duelos. Relaja, ¿verdad? Sí, relaja. Okay. Sí le tocó ver duelos de armas, güey. O sea, sí le tocó ver gente. ¿Neta? Sí, él sí le tocó una vez ver dos vatos que igual, güey, se pusieron de un punto hacia los lados en la mera cholla y lo mató y cayó en el suelo. Y se ganó alguien, o sea, no se mataron los dos. No, sí, se mató. ¿Los dos? No, se mató a uno, ya entendí tu pregunta. Sí, se murió un vato y dice que le pegó en la cabeza y tal cual. ¡Pup! Bueno,
A lo mejor no es la mejor imagen, ya no es así, pero en Riolaja se les decía que era gente violenta. Así tal cual, si tú vas a Dolores y les preguntas cómo tenían catalogados antes a lo de Riolaja, es como de, no, violentos. Hasta mi jefe, cuando mi mamá le dijo a su abuelo, no, es que es de Riolaja, como que dicen que sí, Se se sacó de onda. sacó de onda y nada. Pues mi jefe, pues, así como que para sacarte una fusca y algo así, no, carnal, pero la neta sí tenían como esa imagen. Y te digo, o sea, estamos hablando que fue hace, ¿qué? Unos... Digamos, pues mi jefe tiene como 55 años, hace unos 40 y tantos años, o sea, es relativamente poco que aún había duelos Sí, de güey, o armas. sea, por ahí de los 60 entonces. No, y si yo te estoy hablando de las épocas acá del siglo XVI, o sea, ni siquiera del siglo XX. Sí, o sea, son tradiciones, o sea, quieran o no, son tradiciones violentas, pero son tradiciones. Cierto día, Luisa desapareció sin dejar rastro, y la noticia se difundió por todo el pueblo. Se hicieron muchas especulaciones de lo sucedido, pero en 6 años nada se supo de su paradero. Momento en que la verdad salió a la luz. Se había escapado con un hombre adinerado llamado Don Nuño de Montes Claros, y se habían escapado ya que su amor no sería bien visto. Con el tiempo, a Don Nuño se le acabó el amor por Luisa y los 3 hijos que habían procreado, por lo que el tiempo que pasaba en casa con su familia era cada vez menos. Finalmente, en lo que solo podría ser descrito como un muy mal día, Luisa sorprendió las manos de su esposo entrelazadas con su nueva amante, quienes se juraban amor eterno tal como ella hace ya muchos años. Controlada por el odio y la locura, regresó a su casa y asesinó a sus 3 hijos con un cuchillo mientras ellos dormían. Tras contemplar lo hecho, tomó un manto ensangrentado y salió a las calles gritando en pena, lamentando la pérdida. Mientras las autoridades deliberaban qué hacer con Luisa, levantó las manos hacia el cielo, dejó escapar un grito de dolor y cayó al suelo sin vida. Riva Palacio concluye: y desde entonces en las noches he escuchado el grito de la Llorona, que es Luisa, y anda penando, sin hallar para su alma un momento de descanso, como castigo a su culpa desde hace ya 300 años. Oye, y las versiones que, o sea, estamos hablando únicamente de la versión mexicana, pero el teléfono descompuesto que se genera de esto, ¿no? Porque créeme que yo he llegado a escuchar gente que dice que la historia real es de la Malinche. He escuchado gente que dice... Acabas de hacerle un spoiler a la audiencia. Ah, ok, bueno, disculpen. A ver, así que he escuchado también que cada pueblo cuenta su versión. Dice, no, es que fíjate que yo soy familiar de tal señora que era adinerada y Que le su tocó hijo... Ajá. conocer. Sí, por supuesto. Todos tienen su versión y es bastante curioso cómo es... ¿Le podríamos llamar apropiamiento cultural? O sea, aunque seamos de la misma zona, ¿se le puede llamar apropiamiento cultural? Fíjate que aquí yo pienso que no, porque es que mira, o sea, haciendo un poquito de spoiler a lo que vamos a hablar más adelante, La Llorona, como prácticamente todo lo que tiene que ver con temas espirituales en México, es un sincretismo, es una combinación de un montón de culturas y de un montón de creencias, ¿vale? Entonces, es muy común que cada pueblo, o sea, pueblo que tenga lago, pueblo que te va a decir, ¿La Llorona? Sí, güey, ¿es de aquí? ¿Sabes aquí? ¿Ves el lago que está aquí atrás de mi casa? Ahí ahogó a los niños. Sí, Entonces, ahí se aparece. Exactamente. Oye, y también la imagen de la Llorona, bueno, lo que yo he llegado a ver siempre es como con un manto blanco, ¿no? Ujú. ¿Hay versiones de otros colores? Casi no. Ujú, De hecho, o sea, habrá quien te pueda decir que es un manto negro, ujú. pero no, típicamente es un manto blanco y justamente eso tiene que ver con las influencias europeas también Ujú. para pintar a la Llorona. ¿Por qué? Porque en Europa el equivalente a la Llorona es la Dama de Blanco. Ujú. Cualquier lugar, cualquier país en Europa con cementerios viejos te van a decir que ahí a la medianoche se aparece una mujer en traje de novia, vestida de blanco, vagando por las tumbas. Te van a contar que es que ella vaga porque el día de su boda su esposo falleció y ella se suicidó o alguna situación típicamente relacionada con el amor.
Entonces, esa es parte de la influencia europea en el mito. ¿Y Que la la Dama de vistan de Negro cuál blanco. es? Yo he escuchado que la obra de teatro y todo eso, pero yo no me he puesto a investigar cuál es la Dama de Negro. ¿Tú la conoces? Es que es parte de los mismos, de los mismos mitos. O sea, es como una ramita. O sea, es como podemos partir de que hubo un origen de un mito y se fue divulgando y generó sincretismo con cada región en la que iba tocando. Exactamente. Ah, ok, Es ok. tal cual eso. Ah, ok, ok. Sí, o sea, esas damas de negro, de blanco, no tienen una historia. O sea, por ejemplo, el autor que acabamos de citar, a este Riva Palacio, él decidió darle el nombre de Luisa. Ujú, Pero hay otros en donde le llaman María. Y hay ujú, otros en donde de plano no te dan un nombre. Este sí, el tal Don Nuño, ese nombre sí aparece con más de un autor. ujú. La supuesta persona con la que se relacionó. Pero sí, o sea, entonces incluso y muchas veces no se animan a darle nombre, pues ¿por qué? Porque si al siguiente estado te van a decir un nombre totalmente diferente. Y Mm, aquí es lo mismo, o sea, depende incluso de la geografía ujú. para poder delimitar cómo se llamaba, cómo iba vestida. Ahora bien, según se cuenta, fue entre el siglo XV y XVI que la Llorona comenzó a ser vista en México. Y de hecho, y según un reportaje del periódico Excelsior, la paranoia llegó a tal punto que en el Valle de México se impuso un toque de queda a las 11 de la noche, pues se temía vivir un encuentro con este espectro. No obstante, y como mencioné al inicio, la Llorona vaga por muchos países de Latinoamérica, cada uno con su propia versión de la historia. Vamos pues a abordar dos de estas versiones y después vamos a hacer una que otra comparación. Empezando y es de mis favoritas, la versión de Nicaragua. Ok, a ver. Según el libro Por los senderos místicos de Nicaragua, de la antropóloga Milagros Palma, la Llorona fue una vez una mujer indígena que vivió con su madre en el municipio de Moyogalpa. Se dedicaba a ayudar en los quehaceres del hogar a su mamá, hasta que un día, mientras lavaba la ropa en el río, se encontró con un joven extranjero de piel blanca, de quien quedó embarazada al poco tiempo. Tras contarle a su amante sobre el hijo que estaban por tener, decidió abandonarla pues no tenía intención alguna de llevársela a su país. Al día siguiente de dar a luz perdió el control, tras recordar las palabras de su madre, quien siempre se opuso a la relación. La sangre del esclavo no debe mezclarse con la sangre del torturador. Ya en cólera, tomó al niño y lo arrojó al río. Trató de salvarlo al ver cómo las corrientes se lo llevaban, pero era ya demasiado tarde. Ahora se dice que deambula por las calles gritando: ¡ay, mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Ujú. Ok, toma en cuenta esta línea. La sangre del esclavo no debe mezclarse con la sangre del torturador. Ahora vamos con la versión colombiana. En Colombia se encuentran versiones de esta historia que distan mucho entre sí. Quizás la más interesante, precisamente por ser tan diferente a la mexicana o a la nicaragüense, sitúan a la Llorona como una mujer que en vida formó parte de una familia poderosa y bien acomodada, quien se enamoró de uno de los trabajadores de la finca de su padre. Ya que la familia de la joven no aprobaba la relación, decidieron fugarse y esconderse, pero el padre logró encontrarlos, lo que resultó en el asesinato del amante. Fue llevada de vuelta a su casa donde la encerraron, pero lo que la familia no sabía es que para ese momento la joven estaba embarazada. Lo mantuvo en secreto y el día que dio a luz se dispuso a escapar para que no pudieran quitarle al niño, hasta darse cuenta que su hijo había nacido muerto. Ahora se dice que es un espectro esquelético que vaga lamentando por la muerte de su hijo. Se le aparece a mujeriegos y borrachos, dando fuertes alaridos y llevando en brazos el cadáver de su hijo. También afirman que su apariencia es demoníaca y que sale en las noches de luna llena y en las noches de Halloween, recorriendo los cementerios. Ahora bien, si te fijas aquí, tenemos versiones que si bien pareciera que son bastante cercanas, sí hay unas diferencias bien interesantes. O sea, por ejemplo, fíjate cómo en la versión nicaragüense, aquí lo importante es de alguna manera, el haber traicionado a tu gente. Y lo que le está sucediendo a ella es el precio por haberse enredado con una persona que no pertenece a su raza. Por eso hacen énfasis en decir es un hombre blanco.
Y el comentario que la mamá le dice, de la sangre del esclavo no se mezcla con la sangre del esclavista. La supremacía del hombre blanco heterosexual vuelve a aparecer en las historias. Sí, sí, totalmente de alguna manera, ¿sabes? Pero, o sea, también fíjate cómo en las tres historias lo que sí está presente es el contexto histórico por el cual la mujer estaba pasando en aquel entonces. O sea, en pocas palabras, en las tres historias son los hombres los que determinan lo que va a suceder, ¿vale? O sea, y sí es cierto, o sea, sí es totalmente cierto que el patriarcado y el machismo están muy presentes en las tres historias. Oye, yo quisiera hacer un análisis ahí acerca de La Llorona. El hombre es culpable de engañarla, sí, es su culpa engañarlo. No voy a decir, ay, es que no lo mantenía o no lo cuidaba. No, esas madres no me interesan. Pero si te pones a pensarlo de cierta forma, La Llorona es culpable de su propio dolor por esto. Ella, en vez de recurrir a, no sé, a cualquier otro método, el cual sea llevarse a sus hijos, escaparse, a cualquier otra cosa que le hiciera bien al alejarse de esta persona, voy a matar a mis hijos, o sea, por un acto de rabia. Entonces nos está hablando alguien que emocionalmente pues no estaba bien, carnal. O sea, si alguien engaña y matas a tus hijos, hoy en día todos van a decir, no, pues estaba mal esta persona. Entonces podríamos, o sea, yo no estoy quitándole la mancha de la culpa al hombre, pero estoy redireccionando también todo eso como de el hombre es el culpable, sino la mujer también tiene la culpa por matar a sus hijos, sí, ¿no? Y fíjate, o sea, eso sí es importante lo que tú estás mencionando, ¿vale? O sea, en primer lugar, si te fijas en las tres historias, el hombre sí influye en cómo la mujer va a llevar a cabo su relación. Sí, eso sí. Pero lo que mencionas es muy cierto. Y ahí te va también por qué. Porque de alguna manera la historia servía para hacer una advertencia de no tengas relaciones antes de casarte. Porque ve lo que puede pasar. Sí, ve sí. todo lo que puede suceder. Existía el coco cuando eras niño que te decía, si no recoges tus cosas te va a jalar las patas en la noche o te va a llevar. Ya cuando cumplías 15 años te decían, La Llorona es el ejemplo, mija. No haga cositas que no se deben antes de que no estén frente a Diosito. Exactamente. Diste en el clavo. Y además fíjate cómo en la versión nicaragüense también el castigo es por no haberle hecho caso a tu mamá. Tu mamá te dijo que no te involucraras con esa persona. ¿Y qué hiciste? Y velo, exactamente. Y ve también lo que pasó. Y fíjate también con lo de la muerte de los hijos. En El Salvador es una versión también bien interesante. Porque la embaraza un soldado. O sea, es igual, la embaraza un soldado. Y ella lo mata, pero lo mata por no saber qué hacer. Por no saber cómo cuidar a un hijo. Por estar en ese punto en donde no sabes a dónde voltear. Vamos, es esa crisis en donde tú dices, yo no tengo los recursos para poder mantener un hijo. ¿Vale? Entonces, si te fijas en las tres historias también, de alguna manera, es la condena a que la mujer renuncie a su rol de madre. ¿Vale? Entonces, es la mujer que por alguna X o Y razón decide yo no quiero ser madre. ¿Y qué pasa? Vas a estar condenada por toda la eternidad por haber tomado esa decisión. Oye, aquí hay algo que me suena o que me resuena mucho en la cabeza. El hecho es lo siguiente, toda gran historia es contada de boca en boca. Eso sí me queda muy claro. Y que se transmite por generaciones. Pero hay algo aquí me hace pensar que hay un divulgador. Y que es la iglesia. Sí. El divulgarlo, o sea... Porque tú me digas, ha trascendido generaciones como de Simón, pero todo en un punto, por más chido que sea, se detiene y necesita un patrocinador o un divulgador. Y yo siento que el tema del aborto y evitar que se genere siempre va mucho de la mano de la iglesia, que lo difunde. A lo mejor en el catecismo, a lo mejor... O sea, esto yo no puedo decir a ciencia cierta si sucede, ¿no? Es hipótesis, para que queden claros. Pero tu hipótesis tiene mucho sustento. Ajá, que la iglesia sea quien lo divulgue para que se genere el miedo a no tener relaciones antes de un casamiento. ¿Cuál es la verdadera función de la Llorona? Moralizar, advertir, decir no te metas con esto, no te metas con aquello. Al tiro con el embarazo no deseado. Al tiro con... Bueno, más que no deseado, prenupcial. Antes de casarte, exactamente. Más bien, eso creo que sí hay una gran diferencia ahí, ¿no? Al tiro con relacionarte con gente que no sea de tu raza, que no sea de tu pueblo, como en la versión nicaragüense, ¿vale? Al tiro con querer renunciar a tu rol de madre. Ahora bien, y ya que conocemos algunas de las versiones de esta leyenda, ¿podemos rastrear el origen de la Llorona? La respuesta es sí.
Tenemos varios registros que datan de la época prehispánica con los cuales podemos dar con varias teorías sobre los posibles orígenes. Sin embargo, de algo podemos estar seguros. La Llorona es el producto del sincretismo, es decir, la combinación entre culturas precolombinas y europeas. La presencia de entes fantasmales que lloran en los ríos es un recurso que aparece en varias culturas antes de la llegada de Europa a América. Algunos investigadores sitúan el origen de la Llorona en Xochimilco y en la selva lacandona, precisamente en deidades como Cihuacuatl, traducido del náhuatl, la mujer serpiente o serpiente hembra, quien en la mitología mexica era la recolectora de almas y protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. Además, se cuenta en leyendas que ella emergía del lago de Texcoco para llorar a sus hijos aztecas asesinados por los conquistadores venidos del mar, así como advertirles de la próxima caída de su imperio Tenochtitlan al mismísimo Moctezuma. Los registros de donde se obtienen las similitudes entre la diosa Cihuacóatl y la Llorona los podemos encontrar en los textos de Fray Bernardino de Sahagún. Sahagún, está medio difícil su apellido. Se escribe Sahagún. Misionero franciscano, autor de algunos de los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia de la Nueva España, precisamente como su libro Historia de las Cosas de Nueva España. Sahagún, así como otro misionero llamado Fray Diego Durán, a través de sus informantes indígenas, relataron una historia en la que Moctezuma se encontraba muy preocupado en los últimos días de su reinado, debido a una serie de predicciones que anunciaban el fin de su reinado. A estas predicciones se les conocen como los 8 presagios funestos. Quiero que prestemos mucha atención al sexto. Primero, una cometa en el cielo. Segundo, el incendio en el templo de Huitzilopochtli. Tercero, el rayo silencioso. Cuarto, la lluvia de fuego. Quinto, el lago hirviente. Sexto, el llanto de Cihuacóatl. Séptimo, el ave de los espejos. Octavo, aparición de criaturas deformes. ¿Por qué es tan importante el sexto presagio? Se decía que una mujer de blanco o con la piel blanca se aparecía en las faldas del lago por las noches, gritando: «Hijos míos, ya vienen. Ay, mis hijos, ¿a dónde iremos? Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos». Hacia 1550, el autor que les mencioné, Fray Sahagún, escribió: «Aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos, como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con el que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente». Diego Durán escribió sobre las inquietudes de Moctezuma. Lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre de andar de noche, y que si se topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten de qué es lo que llora y gime. Esta historia la puedes leer en Historias de Tlaxcala del historiador Diego Muñoz Camargo. Interesante. Exactamente, entonces aquí tenemos un antecedente directo de una diosa prehispánica que está totalmente relacionado al tema. De hecho, justamente este fraile lo que hizo fue, o sea, por supuesto que el libro se escribe varios años después de la caída de Tenochtitlan, que fue en 1521. De hecho, justamente este último libro, el de Diego Durán, el de Diego Muñoz Camargo, el de Historia de Tlaxcala, él nació como en el 1530, más o menos. Entonces sí, el libro se escribe muchos años después. Aquí más bien lo interesante es que todos caen en la idea de que esta supuesta mujer que dicen que la estaban viendo era la diosa. La diosa que te digo que también estaba relacionada con la fertilidad y que aparte era la que amparaba a las mujeres que morían por términos de parto. Entonces sí tenemos un antecedente casi directo
de las épocas prehispánicas de La Llorona. Cómo la iglesia tiene sus hits, ¿no? O sea, porque vuelvo a lo mismo. Me estás diciendo que tenemos una diosa. Entonces, ¿cómo lo puede utilizar la iglesia? Así como de, oye, pues es algo muy común, es algo que está muy esparcido en la cultura. Muchos saben de ello. ¿Qué tal si lo transformamos, agarramos un poquito de acá? Queremos que la gente no tenga relaciones antes de casarse, que no aborte. Entonces, podemos utilizar este mito y lo aplicamos de esta forma. La Llorona fue la manera en la cual durante la colonia a los colonos así se les asustaba, ¿sabes? O sea, para poder controlar todas las costumbres o todas las acciones, como tú le quieras llamar, que se consideraban inmorales dentro de los conquistadores españoles o dentro de la Iglesia Católica, fue justamente a través del mito de la Llorona. Y no fue el único mito, ¿eh? O sea, hubo también muchas historias de apariciones de espectros y de fantasmas. Y de hecho, si te pones a pensar, muchas de las leyendas mexicanas que a ti te han tocado giran en torno a una persona que comete acto tan aberrante que se condena a estar vagando por la tierra, justamente por sus propias acciones. Y justamente la moraleja es eso. O sea, tú te buscas tu propio destino, hiciste tal cosa que te dijeran que no hicieran, ve qué pasó. La Llorona era justamente eso. Como tú mencionaste hace rato, es el Coco de Latinoamérica. O el Coco es la Llorona de Estados Unidos, como tú lo quieras ver. Es más, yo me atrevo a decir que más bien el Coco es la Llorona. Porque pues al final de cuentas estamos hablando de un ente que tiene cientos de años en textos y en libros. Y bueno, Estados Unidos la verdad es que es un país muy reciente. A diferencia de una cultura, pues ya... milenaria, bueno, centenaria, como lo quieran ver. Exactamente. Cihuacóatl no es la única diosa asociada con la Llorona. Justamente ya es que te mencioné que es una combinación de muchos factores. Existen muchas más. Tal es el caso de Tempecutli, también de la mitología prehispánica, de quien se contaba, debía vagar por haber ahogado a sus hijos en un río. Xtabi, de la mitología maya, una antigua diosa de la muerte, más precisamente del suicidio, esposa del dios de la muerte Apuch, el equivalente a Mictlantecutli dentro de la cultura maya. Como recordaremos, Mictlantecutli es de la cultura azteca, ¿vale? O de la cultura mexica, de los que hablaban el náhuatl. Esta es de la cultura maya, y es que tenían dioses que eran muy equivalentes y lo que cambiaba era el nombre, y una que otra cosa. La leyenda de la Llorona cobró su fuerza ya en la Nueva España, pues hay que recordar que las leyendas que hoy contamos es una mezcla de las leyendas prehispánicas, la mitología, así como el folclore europeo. Por ejemplo, la incorporación del mito de la Dama de Blanco. Y es un mito que tiene su origen en la mitología alemana, pero eventualmente se esparció por toda Europa. Como te decía, la Dama de Blanco es el fantasma europeo por excelencia, ¿vale? O sea, esa mansión que tú ubicas del 1800 y tantos, del cual escribió Edgar Allan Poe, por ejemplo, que está allá en la colina, siempre están embrujadas por una mujer vestida con un vestido de blanco de novia, a veces trae una vela, a veces trae un ramo. El punto es que vivió tal tragedia que está condenada a estar vagando. Ahí tienes el cadáver de la novia de Tim Burton. O sea, es un claro ejemplo, porque también recordemos que toda la mitología de Tim Burton está basada justamente en el expresionismo alemán. Películas como Nosferatu, El consultorio del doctor Caligari, El hombre que ríe, ¿vale? O sea, todas estas historias donde las mansiones, las ventanas deformadas, el juego de sombras, las ojeras en los ojos, válgame la redundancia, tan pronunciadas, tan oscuras, tan negras, si te fijas están muy presentes en todos sus personajes. Sí. Y es justamente... eso es todo el folclore europeo de todas esas historias. O sea, si te fijas, cualquier película de Tim Burton está situada en lo que pareciera ser un cuento de Edgar Allan Poe, ¿vale? Y si bien Edgar Allan Poe era norteamericano, justamente sus influencias pues también venían de allá, ¿vale? O sea, a lo mejor pudiera ser ahí un poquito contraproducente, pero no, realmente no lo es. Él tomaba mucho de allá para hacer su obra. Podemos tomar ahorita que también hemos estado hablando acerca del machismo. Hay una cuestión que se me hace como que muy importante, o bueno, a mencionar. Es de que ya hablamos de que, ok, el hombre no tiene la culpa de que la mujer sea la que esté vagando porque ella pues no estaba mal de sus facultades a lo mejor y mató a sus hijos. Pero te das cuenta
Como al hombre es como de, la engañó. Y ya, Es- no pasa mayor problema. O sea, como que es como de, es hombre, ¿qué le va a pasar? Es natural que él engañe a una mujer. Y yo siento que ahí también influye mucho el machismo de Es que que los dejaban libres. es justamente lo que te mencionas. O sea, si te fijas, la historia es una condena total al haber renunciado a su papel de madre. Pero nunca hay condena para el que renunció a su papel de padre. Sí. Sí tiene su culpa y no se refleja del todo, como lo que tú estás diciendo, de que el hombre desde hace decenas o centenas de años está esa imagen del macho. Es como de, yo tengo varias mujeres y no hay condena. Pues también hay que recordar que por la iglesia desde siempre ha sido pues patriarcal. Entonces no vas a afectar la imagen de un hombre, excepto cuando dañe algún ideal que sí tiene que ver contigo. Acciones que dañen los movimientos eclesiásticos sí van a ser penados, o si te sirve como para fomentar las acciones de unas personas o de un grupo de individuos. Mientras no sea así, pues no les vas a tocar. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, y justamente por algo di la introducción. Ujú. O sea, las leyendas van mucho más allá de ser nomás un cuento que te van a contar tus abuelos. O sea, si te fijas, La Llorona es un retrato excelente del papel de la mujer y del hombre en aquellos años. Y, bueno, quieras o no, la verdad es que si tú quitas la parte de asesinar a los hijos, la historia suena bien reciente, vato. O sea, muy reciente, ¿vale? Entonces aquí es justo lo que menciono. O sea, queda claro que la leyenda tiene la intención de funcionar como una fábula. Es decir, que al final haya una moraleja. Y te digo, entre las muchas moralejas que hay es no descuides tu papel de madre. Y una advertencia también de alguna manera para todas las madres que van a surgir después, tengan cuidado. ¿No quieren que les pase esto? Versión nicaragüense. No te relaciones con alguien de otra tierra. Escucha a tu madre, ¿vale? Ujú. Entonces, hay mucha tela de que... Mucha, ¿eh? Mucha. hay mucha tela que cortar para poder, ¿sabes? O sea, tú agarras la historia y decir sí. O sea, funciona como una ventana Ujú. para ver cómo funcionaba la sociedad en aquellos años y los papeles de cada quien. Existe además una versión bastante controversial sobre La Llorona, la cual se extendió durante la Nueva España, en la cual se afirmaba que era en realidad el espíritu de la Malinche, quien fuera la intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés, quien tiempo después se convirtió en su compañero y dio luz al que bien podría ser el primer niño mestizo, Martín. Para muchos colonos, la Llorona era justamente el espíritu de la Malinche, quien estaba condenada a vagar por la noche, llorando por haber traicionado a sus hermanos indígenas. Vale, ahora bien, hay que hacer la pregunta, ¿realmente la Malinche fue una traidora? Me ¿Quién queda muy sabe? claro que en la cultura popular así la plantean. Sí, sí la plantean así. Es que la cosa, yo hace tiempo había visto un video que explicaba mucho acerca de por qué la Malinche no debía ser visto como tal, como una traidora, y en este momento no estoy recordando bien la información, pero hablaban acerca de que pues a final de cuentas pues ella lo único que fue es la intermediaria entre los españoles y los pueblos que querían derrocar a los aztecas, a los mayas. Sí. Ahorita se me fue mis clases de historia, no me golpeen. La verdad, yo sé que hay gente que después va a decir, ¿cómo no te acuerdas a quién ayudó? Pero entonces... ¿A quién? ¿La Malinche? Ajá, ¿A Hernán Cortés? a Hernán Ella Cortés, estaba sí, con Hernán pero Cortés. querían derrocar a los aztecas, ¿verdad? Sí, ahorita se me fueron mis clases de historia, venía preparado con otros temas, pero entonces ella únicamente fue la intermediaria, platicaba, era muy buena, o sea, ella sí tenía la preparación pues de una gobernadora, porque ella dice que se sabía socializar, sabía varios lenguajes, y si no sabía exactamente un lenguaje, sabía a quién contactar para que lo pudieran platicar. O sea, ella, por eso Hernán Cortés la valoraba mucho, porque pues ella valía oro, tal cual, o sea, valía más que el oro, te puedo decir. O sea, primero hay que recordar que a la Malinche tal cual se la ofrecen a Hernán Cortés. O sea, no es como que ella haya decidido irse solita para allá. En segundo lugar, bien podríamos decir que ella simplemente le tocó estar en medio del choque cultural que se iba a venir. ¿Vale? Entonces, sí pienso que es parte de la leyenda negra, ¿no? O sea, de lo estigmatizados que están estos personajes, porque, y hay que decirlo, ¿no? O sea, está muy de moda hablar de que los españoles únicamente fueron saqueadores, ladrones, que trajeron enfermedades.
¿Todo eso es cierto? Sí, o sea, la verdad es que vale, o sea, todo eso pues también es cierto. Pero decir que lo único que trajeron fue eso, también es irnos a los extremos, ¿vale? O sea, entonces sí, este tipo de afirmaciones hay que tomarlas con muchas pincitas porque la historia no la puedes leer o en blanco o en negro. Ah, no, eso sí, debe quedar muy en claro porque en la escuela llegan a utilizar un método el cual es decirte los buenos y los malos, de una manera tal vez pedagógica para que entiendas algunos contextos, pero te lo siguen manejando aún después de la secundaria, de la prepa en algunos casos, y ahí es donde yo pienso que está mal. O sea, la historia simplemente son sucesos. O sea, velo más como una novela sin buenos ni malos, sino personas peleando por sus intereses y Exactamente. ya, o sea, son humanos. Hizo cosas tanto buenas como malas. Y es lo que la gente a veces no acepta. Napoleón lo ven como un gran conquistador y como alguien malo. Pero hay Sí, algo de hecho que... hay autores que lo sitúan como uno de los anticristo, ¿eh? Sí, sí, sí lo mencionan. Y también, por ejemplo, ahí les voy a decir qué tan mal puede estar su educación en historia con la siguiente afirmación, que si les duele es porque posiblemente algo hizo mal su profesor. Hitler fue un muy buen estratega. Y ahí a la mejor gente va a decir, ¿cómo puedes decir eso de Hitler? Pero fíjate, fue un buen estratega. Mas no estoy diciendo que es una buena persona o mala persona. Pero tú en automático puedes decir, le estás diciendo algo bueno a Hitler. Cuando lo que quiero decir aquí es de que una de sus cualidades dentro de su maldad fue que era un buen estratega. Y debes de entender Y un que... gran orador. Un gran orador. Y la gente a lo mejor va a decir, lo estás... ¿cómo le estás diciendo cosas buenas, esto que yo? No. Su movimiento fue nefasto y malo y no puedo hablar positivamente de él. Sí, claro que no. No puedo hablar bien del nazismo. Pero debo decir que sí es cierto. Puedes aprender cosas de Hitler viendo sus videos. Cómo se pone, cómo habla, cómo esto. O sea, hay gente, hay oradores que son tan maduros en su forma de pensar que te dicen, ve cómo Hitler hablaba, se posicionaba y puedes aprender algo. Sí, estoy totalmente de acuerdo o sea, es que, mira, por ejemplo, este es un ejemplo buenísimo. Por ejemplo, mira, por ejemplo. Este, a ti en la primaria y la secundaria siempre te dijeron, Porfirio Díaz fue el malo, Francisco Madero fue el bueno, Venustiano Carranza fue el bueno, Pancho Villa fue el bueno, Emiliano Zapata fue el bueno. Ya después creces y ahora resulta ser que no, que ya Porfirio Díaz no es el malo, sino que es el bueno, porque trajo muchísimos avances y vuelves a caer en lo mismo. Ujú. Primero con la idea de que es malo y ahora con la idea de que es perfectamente bueno. Digo, dudo, o sea, ¿ya se te olvidó que existían las tiendas de raya en ese entonces? O sea, digo, sí, en ese entonces había mucha inversión en México. Sí, totalmente. O sea, Pero no llegaba a los mexicanos. no, la riqueza estaba bien mal distribuida. ¿De qué te sirve ser uno de los países más ricos si la riqueza no está distribuida? ¿Vale? Gente que tenían deudas de sus papás, con deudas de sus abuelos. O sea, ¿vale? Entonces, o sea, recordemos un poquito que era una tienda de raya. Básicamente era un lugar en el que tú estás trabajando para el hacendado y no te paga con dinero, te paga con fichas para que tú en la tienda del hacendado las canjees por los alimentos que tú te quieras llevar. O sea, ahora resulta que eso era progreso, ¿no? O sea, ahora resulta que estábamos súper bien, No, ¿vale? y había hasta... Había impuestos por las puertas. Creo que ya lo había comentado una vez que había impuestos por Por las tener puertas. ventanas, ¿no? Me habías dicho. No, por tener Ah, puertas. puertas. Por puertas. No, pues una ventana es como de, pues para que entre luz. Y ya no sé si después pusieron uno por ventanas. Otra cosa, también te dicen que todo el grupito que estaba en contra de Porfirio Díaz, o sea, te imaginas como que compas bien chidos y no, entre Se ellos se odiaban y entre odiaban. ellos se mataron. O sea, si la gente no recuerda bien sus clases de historia, cuando Y, derrocaron a Porfirio Díaz, entre ellos se fueron matando hasta quedarse uno solo con sí, el y poder. Villa, por ejemplo, era un sanguinario, o sea, pero realmente fue un soldado que hizo matadero de gente, ¿sabes? Y con métodos muy crueles. Y algo que también se está diciendo es que Emiliano Zapata posiblemente era hijo de un gran hacendado Sí, protegiendo sus sí, intereses. exactamente. Entonces vuelvo a lo mismo. O sea, si te fijas también, tú creces y, ok, revisas una parte de la historia, pero ahora lo quieres voltear por completo. O sea, en pocas palabras, te dicen cosas buenas de Porfirio Díaz. Ah, y ahora resulta que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México. Y cuando eras chico era el peor, o sea, o es el peor presidente de México o es el mejor presidente de México. Pero no lo puedes ver con, ok, hay que entender el contexto, hay que entender los años, hay que entender los intereses. Y te das cuenta, como en todo, como en absolutamente todo, que hay pros y que hay contras. Que son humanos. Nada más caer en eso de que nadie va a hacer totalmente cosas buenas y nadie va a hacer totalmente cosas malas. Exactamente, entonces así, justamente así,
tenemos que ver el mito de la Malinche como la Llorona. Pero yo no, o sea, antes de que tú lo mencionaras, sinceramente, yo descubrí esto cuando investigué. O sea, yo no tenía conocimiento previo de que había gente que contaba que la Llorona era la Malinche. Y sí, sí se me hace mucho. O sea, sí siento que llegó un poquito al extremo en la época de la colonia para decir eso, ¿no? Y sobre todo también muy ligado al mito nicaragüense, que en pocas palabras es, eres la Llorona porque es el precio por haber traicionado a tu raza, a tu gente. Pero a lo mejor, ¿qué tal si la iglesia únicamente llegaba y también ponía el título de, esta historia se acomoda a La Llorona? Creo que aquí le pondremos La Llorona. Y así, o sea, tenían como encargado. ¿Te imaginas que hubiera un encargado de la iglesia que decía, a ti te toca esparcir el de La Llorona en este lugar, encuéntrale? Y órale. Y ponían al obispo, al padre del lugar, y ya hasta que encontraba la historia chida y pegaba como chicle, ahora sí, esparcirla. Sí, es que fíjate que incluso pudo haber funcionado de alguna manera para poner a la gente, o sea, digamos a la raza de un lugar en contra de su misma raza por decir, ay, pues entre ustedes también hay traidores, ¿no? Ujú. Entonces, mira, incluso piénsalo ahorita que cuando te dicen qué malinchista eres, ¿qué significa? Que a ti te Sí. encanta todo lo que son de otros países, pero que te la pasas criticando al tuyo y que tú prefieres únicamente lo de los otros países, ¿no? El que va a jugar México y España en el Mundial y ya te sientes español y ya traes tu camisa de España, o México-Argentina y traes tu camisa de Argentina, ¿no? Es que, tío, de mis abuelos son de herencia española o cosas así que te Sí, empiezan a esos que decir. te dicen que, oye, güey, ¿dónde eres? Pues nací aquí, pero mi abuelo es catalán, ¿no? O mi abuelo es francés. Y dices, entonces eres mexicano. Ujú. No, es que mi abuelo es de allá. Bueno, sí, pero naciste aquí. A huevo. Entonces, el concepto sí trascendió, ¿vale? Y ese es un ejemplo claro de cuando te dicen malinchista, qué es lo que significa. Y justamente es por este aspecto de, ay, es que la Malinche prefirió a Cortés y prefirió a los conquistadores. Y sí es cierto que tuvo un papel decisivo en los eventos de la conquista de la Nueva España. Y aquí hay algo que se necesita decir. Yo pienso que si no era ella, hubiera sido otro. O sea, es así de fácil, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo. Le tocó estar en un punto de, o sea, en el mero choque, justo en medio, ¿no? O sea, ya de un conflicto armado que era prácticamente inevitable, ¿vale? Entonces, ahora sí que queda a reserva de cada quien cómo decida tratar a la Malinche, si la quieren ver, que si la quieren seguir viendo como de este lado de si es una traidora, o pues, yo considero, ¿no? Que tratamos de ser como que un poquito más objetivos, y decir, bueno, pues vamos a estudiar chido el tema y vamos a entender realmente qué estaba pasando en ese entonces. Y este es el tema, y ese es justo lo más importante, ¿no? Y también muy relacionado con las leyendas y con este mito tan extendido de la Llorona. Para poder entender realmente qué significa, de dónde viene, hay que tratar de situarnos lo mejor posible en los años donde eso estaba aconteciendo y cómo relacionarlo. Y así, bueno, ya te lo puedes traer un poquito a tu época y sacar tus conclusiones. Tener nuestro contexto histórico. Sí, entonces, pues, ojalá digo, si les latió, mira, la idea original, yo les iba a contar dos leyendas en este capítulo. Pero cuando yo vi que había tanto material y tan bueno de La Llorona, dije, no, así le quiero dar un capítulo nomás ahí, aparte porque es el mito por excelencia en México. Y no solamente aquí, ¿vale? O sea, estamos hablando de en toda Latinoamérica y está tan extendido que hasta es parte del universo del Conjuro, La Llorona, que de verdad una película terriblemente mala. A mí, este es el tema. Y sí lo digo muy abiertamente. O sea, cuando Norteamérica se mete con culturas que no le pertenecen a ellos, parece realmente que nunca se dedican a investigar tantito realmente por dónde va el asunto. ¿Vale? Entonces, si tú te sientes a ver, por ejemplo, esa película, la de La Llorona, o por ejemplo, hay una justamente que según esto es de Catemaco en Netflix, que se llama The Old Ways, o Los Viejos Métodos, o Las Viejas Maneras, ¿no? No estás viendo una película situada en Catemaco o una película de La Llorona. Estás viendo la percepción agringada de Catemaco o de La Llorona. Y entonces ya no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y ahí viene un problema. ¿Tiene algo de malo que hagan películas de culturas que no les pertenecen? No lo sé. También es un tema bastante bueno y bastante controversial, pero pues está el ejemplo de Coco. Sí. De que efectivamente se pueden hacer cosas chidas así no sea de tu cultura.
Esa película me la puso de ejemplo una maestra de mi taller de investigación. Hola, maestra Patti, si está escuchando esto. No creo. Ella nos decía, vean lo bien que se hizo esa investigación al punto de que nosotros lo apreciamos. O sea, no sé si todos llegaron a ir a ver Coco en el cine, pero era filas para poder verla porque decían, güey, está bien bonita, está muy chida. Y al menos aquí en México fue un fenómeno. O sea, es un fenómeno. Tengo una playera de Coco. O sea, ya cuando llegas a eso es de que fue un fenómeno. Pero eso sí, la verdad. Pero ¿sabes ahí cuál es la bronca? Que ahora México no puede ser una película de Día de Muertos. Sí, ese es el otro problema. Y le tiraron mucho al libro de la vida. No sé si viste que había mucho así como de, no, es que Coco es mejor y todo. Cuando yo siento que algo de la belleza de la cultura mexicana es de que puede adaptarse de muchas formas siempre y cuando se respete su origen. Sí, entonces, o sea, eso ahí sí podríamos hablar de apropiación cultural. O sea, Sí. lo de Estados Unidos haciendo la película de Coco. ¿Lo es? Sí. Es más, de hecho, por ahí leí que trataron de registrar Día de Muertos. Sí, Para sí que, o sea, llegué. vale, entonces, eso sí eso es un problema, definitivamente lo es, ¿vale? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, quizás yo no puedo decir si sea bueno o malo, pero por lo menos Coco es una buena película. La Llorona no lo es. O sea, si ustedes están escuchando este capítulo y dijeron, ay, me dieron ganas de verla, no vean esa. Mejor échense la del, creo que es del 68, si no me recuerdo, una producida aquí en México. Esa sí es una muy buena película. Ujú. 100% recomendable. Las de Pedrito Fernández están mejor. Las de Una Noche de Brujas o no me acuerdo. Hay dos películas. Las vacaciones de terror, ¿no? Esas, sí, siempre las veía en la tele y nunca me dieron miedo. Me daban como ñañaras, pero nunca me llegaron a dar miedo. Hasta me recuerda a mi infancia esas películas. Ahora bien, y para cerrar el capítulo, independientemente de la versión que cada uno prefiera de esta leyenda, La Llorona, más allá de ser una historia de fantasmas y tragedia, es un signo de identidad nacional que representa no solo a uno, sino a varios pueblos, así como su contexto e historia misma. Por lo que sería una completa tragedia que en un futuro llegue el día en el que los padres dejen de contarle a sus hijos la historia de aquel espectro que vaga por el mundo lamentando la muerte de sus niños. Sí, porque ya queramos o no es parte de la cultura. Tenga sus pros o sus contras, creo que es mejor la seguir difundiendo, pero dando a entender hay machismo, hay cosas que no están bien, o sea, si la sigues contando, pero le das un buen trasfondo, creo que enriqueces la cultura y además educas a tus nuevas generaciones. Yo estoy seguro que así como los españoles la readaptaron de ser una diosa, vas a ver que dentro de unos años se va a readaptar. Sí, ya estamos viviendo la época en la que hasta existen los mitos de internet, los creepypastas. Exactamente, o sea, vas a ver que va a llegar un momento en que La Llorona va a ser una historia que toma lugar en algo que pasó en Facebook, algo que pasó en Twitter, algo que pasó, no sé, en cualquier red social. Algo, por ejemplo, el mito después, el de Bloody Mary, que de decirlo 3 veces al espejo, que también de alguna manera fue la readaptación de estos mitos de la Dama de Blanco. Hay una película que es acerca de que tú te metes a un tipo Latin chat y que escribías 3 veces el nombre de una persona y te llegaba y te asesinaba y toda la película trata de eso y es horrible. Sí, o sea, no me gustó a mí esa película. no sé, van a llegar un momento en que a lo mejor van a decir que la Llorona se enteró que la estaban engañando porque vio fotos en Facebook, ¿no? De su esposo con otra persona. No lo sé. O sea, igual y ahorita suena risible o inimaginable, pero yo pienso que es muy viable. O sea, yo pienso que no se va a dejar que el mito se pierda. No. Y el punto es que si tú a lo mejor dentro de varios años, si tú lo sigues situando en las épocas de la conquista, quizás ya no va a tener tanto éxito, tanto pegue, porque ya se va a sentir muy distante. O sea, porque, por ejemplo, justo lo que discutimos para nosotros se sigue sintiendo cercano por los temas que maneja. O sea, justamente el tema de la renuncia a la maternidad, el tema del machismo, el tema del patriarcado, las posibles analogías que algunos autores manejan con el aborto, se sigue sintiendo de acá, ¿sabes? O sea, tristemente sí, pero se sigue sintiendo de acá. Entonces, quizás cuando eso ya no sea tan así, quizás van a decir, bueno, tenemos que readaptar el mito. ¿Por qué? Porque La Llorona es una excelente forma de decirle a los niños no hagas esto, no hagas aquello. Había más versiones de las que esperaba, no te voy a mentir. Pero creo que con esto también tenemos que decirle a la audiencia, a nuestros seguidores, que si ustedes conocen otras versiones, nos faltaron versiones o las conocen un poquito diferentes, pueden dejarlos en los comentarios. Sí, estará chido que nos dijeran qué versión de La Llorona les contaron a ellos. Ah, y vuelvo lo que les comentaba hace ratito. O sea, la idea aquí, yo les iba a platicar de La Llorona y de La Planchada, porque existen paralelismos muy interesantes entre las dos historias.
Pero vuelvo a lo mismo, como vi que la información era tan buena, dije, no, mejor le quiero dedicar un capítulo entero a esto, pero si les gustó la mecánica, que traigamos una leyenda, aquí las discutamos, veamos posibles simbolismos, tratamos de hacer un análisis de un poquito más allá de simplemente ser un cuento de fantasmas. O sea, sí, díganoslo para tomarlo en cuenta, para agendar más leyendas e investigar más. Ustedes lo que pidan, nosotros se lo daremos, porque el público es el que manda. Así que, amigos míos, ya saben, pueden dejarnos sus comentarios, pueden decirnos, ¿sabes qué? A mí me gustó más esta, a mí me gustó más aquella, a mí me la contaron diferente, o posiblemente nunca la habían escuchado, que es muy raro, a lo mejor eres un extranjero que se está fobeando de la cultura mexicana y nos está escuchando. Agradeceríamos que dejen su like, compartan y ya lo saben, tenemos presencia en casi todas las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en la mayoría de plataformas de podcast. El canal de Discord, el servidor de Discord ya debe estar en línea, pueden entrar ahí, estaremos empezando a publicar un poco de nuestro contenido, a lo mejor uno que otro post para la plataforma y platicaremos con ustedes en los días que llegaremos a agendar. Así que bueno amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy, esto fue Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Nos vemos hasta la próxima.